Bien, señoras y señores, hemos llegado a la presentación del último proyecto de la jornada. Este proyecto Alternativa para la Ganadería Sostenible y la Conservación de la Biodiversidad en Sitio Garachiné, Microcuenca, Río San Antonio, en el Parque Nacional Darién, es una estrategia que ha sido identificada en el Plan de Conservación de Área e Inversiones Sitio Garachiné para la recuperación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos presentados para este punto de vital importancia en el Parque Nacional Darién. Queda con ustedes el licenciado Fermín Hernández de la organización no gubernamental Grupo para la Educación y Manejo Ambiental GEMAS. Muy buenas tardes nuevamente. Les voy a presentar los resultados del proyecto Alternativas para la Ganadería Sostenible y la Conservación de la Biodiversidad en Sitio Garachiné, Microcuenca del Río San Antonio, Parque Nacional Darién. Encargados de la ejecución del proyecto, la señora Ima Ávila, Erika González y mi persona, Fermín Hernández. Ubicación del proyecto, igual que el proyecto anterior que presentó Erika, ubicado en lo que es Garachiné, en el distrito de Chepigana, provincia de Darién, y más que todo la parte que voy a presentar hace más que todo énfasis en lo que es Punta Santa Bárbara, que es este sector que está acá. Objetivo general, implementar medidas de conservación de los ecosistemas enfocados en la recuperación y protección de los bienes y servicios ambientales para detener la pérdida de la biodiversidad, generando cambios en los modelos productivos a través de los planes de manejo integrales de fincas. Objetivos específicos, monitorear las presiones y amenazas sobre la biodiversidad para evaluar cambios en las condiciones de los elementos focales de manejo en Sitio Garachiné a partir de una metodología desarrollada para la línea base. Implementar estrategias que permitan reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia al cambio climático del Sitio Garachiné para disminuir las presiones de la pérdida de la cobertura vegetal sobre la biodiversidad. Este proyecto tiene, por decirlo así, dos componentes. Un componente de monitoreo de objetos de conservación y un componente de ganadería sostenible. Mi persona le va a presentar los resultados del componente de monitoreo de los objetos de conservación. Los monitoreos de los objetos de conservación son evaluaciones de los elementos naturales utilizando metodologías específicas. Cuando hablamos de objetos de conservación, bueno, son seleccionados de forma participativa con la comunidad y son representantes, en este caso de Garachiné, de su biodiversidad. Los elementos escogidos, los objetos de conservación escogidos fueron el bosque caducifolio o semicaducifolio y el ecosistema lótico. Cuando hablo de bosque caducifolio y semicaducifolio me refiero, en otras palabras, al bosque seco, que creo que es un término del que conocemos más o escuchamos un poco más. Acá tengo un mapa de lo que es la cobertura del bosque seco en Punta Santa Bárbara, que es la región del país donde mayor cobertura de este tipo de bosque tenemos, aproximadamente unas 7.000 hectáreas. Atributo clave para la evaluación de la integridad de estos objetos de conservación se utilizaron dos atributos claves. ¿Cuáles fueron los atributos claves? La cobertura boscosa y la abundancia relativa de especies de hormigueros sensibles a la perturbación. El primer atributo clave, que es la cobertura boscosa, como no tenemos imágenes del pasado sobre la cobertura boscosa del bosque seco, de lo que es Sitio Garachiné, tomamos de partida este mapa de cobertura y lo calificamos como regular. ¿Por qué como regular? Porque tenemos evidencia cuando visitamos esta área que el ganado entra al bosque seco. Esta área se ha quemado, ha sido objeto de fuegos en varias épocas secas y además se encuentran cartuchos de escopetas, entonces podemos decir que también hay cacería en esta área. Es por ello que, como primera evaluación de ese bosque caducifolio y semicaducifolio, lo hemos evaluado en una condición regular.
El otro atributo clave que fue desarrollado por la bióloga Catherine Araúz, especialista en aves, fue la abundancia relativa de especies de hormigueros sensibles a la perturbación. Estos son los puntos de monitoreo de aves en Punta Santa Bárbara y los resultados de esa condición fue pobre, porque las especies están presentes en un menos de 10% en los listados. Entonces, la integridad del bosque caducifolio y semicaducifolio por parte de las aves ha sido evaluado como pobre. Sin embargo, por la cobertura boscosa la hemos evaluado como regular por no tener datos en el pasado. En cuanto al objeto de conservación ecosistema alótico, cuando hablo de ecosistema alótico me refiero básicamente al cauce del agua y al bosque de galería. Inclusive estos son los dos atributos claves que evaluamos en este objeto de conservación. En cuanto a la calidad del agua, que fue evaluada por la doctora Aide Cornejo y utilizado el índice BMW-PAN, se establecieron 4 estaciones de monitoreo, 1 en la parte alta, 2 en la parte media y 1 en la parte baja. Se realizó en época seca y en época lluviosa y los resultados fueron los mismos. En la parte baja, la condición según el índice, aguas contaminadas en ambas épocas. Queremos señalar que la parte baja es donde está concentrada la población, prácticamente no hay bosque de galería, lo que hay son cultivos y hay una gran cantidad de desechos, tanto orgánicos como inorgánicos. En cuanto al otro atributo clave, que era el bosque de galería, evaluamos el bosque de galería utilizando el índice de calidad de bosque de galería en los mismos puntos donde se hicieron las evaluaciones de la calidad de agua. Algo que no les dije, que la calidad del agua se evalúa mediante macroinvertebrados, mediante insectos acuáticos. Con lo del bosque de galería, en la parte baja, degradación extrema, calidad pésima. En el primer punto de la parte media, igual. En el segundo punto de la parte media, alteración fuerte, mala calidad. Y en la parte alta, inicio de alteración importante. En la parte baja, como les dije, y en la parte media no hay bosque de galería. Ya a medida que vamos subiendo hacia la parte alta, entonces comienza a recuperarse lo que es el bosque de galería. Aquí tenemos algunas imágenes con los comunitarios que se hicieron el monitoreo y estos son los puntos donde se realizó el monitoreo. Esta es la población de Garachiné, parte media y parte alta. Trabajamos con 10 comunitarios de Garachiné. En las visitas podíamos percibir un poco de la problemática ambiental que hay en el área y en los trabajos que realizamos con esos 10 comunitarios haciendo el monitoreo, porque se utilizó una metodología bastante sencilla para que ellos pudiesen tomar los datos y siempre y cuando estuviesen guiados por el especialista, observamos y podíamos ver los vacíos de información que tienen estos comunitarios. En base a esos vacíos de información y en base a esa problemática ambiental que veíamos en las visitas, elaboramos el plan de sensibilización. La primera actividad que elaboramos del plan de sensibilización fue una actividad de recolecta de basura. Uno llega a Garachiné, ellos no tienen un puerto como tal, uno llega directamente a la playa, observábamos mucha basura, entonces armamos toda una campaña de recolección de basura con los comunitarios e incluso participaron otras personas de la comunidad. Hay un desconocimiento de lo que tienen en cuanto a la diversidad biológica que tiene el área. Los comunitarios creen que todos los animales le van a hacer daño, que son peligrosos, no saben cuál es el rol de un animal en el ecosistema. Entonces les presentamos algunas
películas sobre temas ambientales, algunos documentales, sobre el tema de la basura también, sobre el tema de la diversidad exclusivamente del Parque Nacional Darién. Hicimos giras tanto nocturnas como diurnas para ver especies nocturnas, para ver especies diurnas, colectamos insectos acuáticos, colectamos muestras de planta para que ellos pudieran observar en el estereoscopio las diferentes estructuras de los insectos acuáticos, también para que pudieran observar las diferentes estructuras de las plantas. Visitamos los manglares, hablamos un poco sobre la importancia de los manglares, las diferentes especies, observación de aves, algunas actividades dinámicas con el tema de las aves también, y talleres. En este punto, a los comunitarios les parecía muy interesante el hecho de que nosotros hablamos con nombres científicos y ellos querían saber cómo funcionaba lo de los nombres científicos. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, lo que hicimos fue que armamos unas pequeñas guías muy sencillas y íbamos con ellos a campo y ellos agarraban una rama y ellos comenzaban hoja simple, hoja compuesta, y hasta que llegaban al nombre científico. Entonces, era una forma de probarle cómo funcionan lo de las guías para que nosotros digamos, esta es tal especie, y eso les pareció muy, muy interesante. Igual el tema de la identificación de los insectos acuáticos. Aquí, bueno, la importancia fue involucrar a los jóvenes en todas las actividades del proyecto, es crear conciencia de la importancia del entorno en que viven y potenciar sus habilidades, la sostenibilidad de las buenas prácticas ambientales. En todas las actividades de monitoreo estaban involucrados los jóvenes. Incluso creamos un grupo que actualmente nos dicen cuándo vienen, pero lo tenemos más que todo para enviarles información de documentales y información científica. El segundo componente, que es sobre alternativas para la ganadería, mi compañera Erika les va a hablar. Ok, el sitio es el mismo, sitio Garachiné. Trabajamos acá con 10 productores. Aquí sí seguimos lo que decían los términos de referencia. Se seleccionaron 10 productores de sistemas silvopastoriles solamente. Acá sí pusimos en práctica las metodologías que hemos usado en todos los proyectos, que fue la sensibilización inicialmente a los productores sobre la importancia de los ecosistemas y principalmente el ecosistema de Lótico y el bosque de galería inicialmente, y la importancia de utilizar lo que la naturaleza nos provee en los sistemas silvopastoriles, haciendo siempre mucho énfasis en que los sistemas silvopastoriles no se componen solamente de pastos mejorados, sino que son una interrelación que hay de las soluciones o de las cosas que nos ofrece la naturaleza como ecosistemas, ¿verdad? Y las relaciones entre los ecosistemas y la importancia que tienen estos para la productividad de un sistema silvopastoril. Una vez que se hizo esa sensibilización, pues se le propuso a ellos lo que era el menú de buenas prácticas, y de esos menús de buenas prácticas debían escoger tres que solucionaran pues los problemas ambientales que se encontraron en cada una de esas 10 fincas. Como les dije en el proyecto anterior, siempre fue cajonero o siempre es prioritario que la protección de fuentes de agua se dé con todos los productores que participan de los proyectos Fundación Natura Fondo Fideco. 10 productores aislaron entre 10 y 22 metros de bosque de galería, según el artículo 23 de la Ley Forestal. Aquí trabajamos con tres ríos, el río San Miguelito, el río Los Tablones, que eran 20 y 15 metros, y el río San Antonio. En el río San Antonio, para este proyecto fue importante seleccionar a 2 productores que faltaban para completar esa conectividad del bosque de galería del río San Antonio, que es la señora Malvina de Martínez y la señora Yaritza, que solo esos 2 productores faltaban para que se completara pues la restauración de todo lo que era